En esta investigación, pues estábamos revisando el día de ayer que por esta extinción de Luz y Fuerza del Centro también se movieron miles de millones de pesos a propósito de la supuesta ayuda a los trabajadores electricistas. En su momento fue el propio SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el que obtuvo una bolsa extraordinaria de 5.800 millones de pesos para supuestamente liquidar a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, y también la Secretaría del Trabajo a cargo de Javier Lozano Alarcón obtuvo otros 117 millones de pesos para supuestamente dar capacitación a los electricistas en este digamos supuesto de que estaban atendiendo a quienes se echaron a la calle, porque no hay otra manera de decirlo. Los electricistas fueron echados a la calle en aquel momento. Ya tenemos en videollamada a el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, pues para hablar un poco, recordar esta arbitrariedad del gobierno de Felipe Calderón. Entraron en un domingo, 11 de octubre de 2009, a apoderarse de las instalaciones, a echar a los trabajadores, y en un momento en el que se aprovechaba un partido de fútbol de la selección mexicana para que la gente no se movilizara ni acompañara a los electricistas, pues un poco recordar esta arbitrariedad. Muy buenos días, Martín Esparza, pues que pudiera comentarnos acerca de ese golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas, ese golpe a Luz y Fuerza del Centro, pero sobre todo un golpe a la nación, porque lo que en realidad se buscaba era la privatización del sector eléctrico. Buenos días, Martín Esparza. Hola, buenos días, muchas gracias primero agradecerles el espacio que nos brindan de este importante medio de comunicación alterno, Contralínea, y para dar seguimiento a temas que son relevantes y de interés nacional. Como bien lo has comentado, en nuestro país hemos vivido una serie de arbitrariedades por parte de los gobiernos en turno que, para cuidar sus propios intereses, no les ha importado violentar la Constitución, violentar las leyes que de ella emanan, violentar derechos internacionales en materia de derechos humanos, y sobre todo la terrible opacidad y corrupción en cada uno de los procesos. En el caso de Luz y Fuerza del Centro, pues no hay antecedentes en el país ni en el mundo que de un día para otro un presidente espurio que llegó usurpando la presidencia de la República en aquel fraude electoral del 2006, utilizara toda la fuerza del Estado en contra de una organización sindical para dejar en la calle a 44,000 trabajadores de manera empleos directos, pero indirectos eran por ahí de 300,000 empleos indirectos, y sobre todo que el proceso para la desincorporación del organismo pues fue reservado por 12 años, cuando en el propio decreto que él emitió, que fue un acto administrativo violatorio de la Constitución, porque la Constitución establece que los únicos facultados para legislar en materia de energía eléctrica es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Aquí se fue de manera olímpica, violentando las facultades del Congreso, porque así los presidentes de los partidos políticos principales, como el PRI, como el PAN, como el PRD y algunos otros, pues le dieron el aval para que así lo hiciera. Y el otro, pues fue el Poder Judicial, los ministros de la Corte, que le permitieron esta osadía de ocupar las Fuerzas Armadas y Militares. Hoy sabemos que fue la Policía Federal de Genaro García Luna. Genaro fue el que encabezó este operativo armado y militar, pero también estuvo el Ejército, la Marina, las policías de los estados, donde tenemos presencia como Luz y Fuerza del Centro. Y casualmente, que esa es parte que no se ha tocado en el tema, es que en el 2009, o sea, no había conflicto entre el sindicato y la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Ya se había revisado el contrato colectivo de trabajo con una vigencia del 16 de marzo del 2008 al 16 de marzo del 2010.
ya se había revisado también el salario, que se revisa el salario cada año en términos de la Ley Federal del Trabajo. Eso se revisó el 16 de marzo del 2009, con vigencia 16 de marzo del 2010, y se había firmado también un convenio de productividad para que del 16 de marzo del 2008 al 16 de marzo del 2012 se reestructurara y se modernizara Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué fue lo que ocasionó todo este tema? Primero, que son de las evidencias que tenemos, es que 2009 fue el año donde más droga traficaron a Estados Unidos los cárteles con pues prácticamente el respaldo de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Toda esa matanza que hubo de grupos que hoy en el juicio que se está abriendo en contra, o se inició en contra de Genaro García Luna, es muy claro que Genaro García Luna le servía a varios cárteles de la droga, pues para mandarla a Estados Unidos y otros países y hacer grandes cantidades de dinero. Y por eso crearon esta imagen de golpear al SME, creándole una imagen al espurio de Calderón, porque de por sí llegó cuestionado y luego se erigió como presidente del empleo y se convirtió al final el presidente de la opacidad, de la corrupción, y el mejor monumento es la estela de luz que está ahí en Reforma, que ahí está prácticamente el sexenio de todos estos pillos, como Javier Lozano Alarcón, Genaro García Luna, como pues más funcionarios que tuvieron ahí, Georgina Kessel, que después se convirtió en consejera externa de las empresas de Iberdrola, que se fueron privilegiadas con contratos a largo plazo. Y entonces en el 2009, para crear esa cortina de humo y mover el escenario, porque iba en caída libre Felipe Calderón, sus asesores brillantes desde la Secretaría de Gobernación, que estaba Fernando Gómez Mont, y después el CISEN, le dijeron: tienes que hacer algo espectacular para levantarte tu imagen, de lo contrario, pues ni del sexenio vas a terminar. Y tranquilamente le crearon un escenario de un presidente valiente, porque agarró con las Fuerzas Armadas y Militares y a golpear a los trabajadores, ocupar por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza, trajeron empresas esquiroles de la Comisión Federal de Electricidad del interior de la República, incluso metieron mucho recurso económico para comprar vehículos, herramientas, equipo, para estar preparando a esos trabajadores que venían del interior de la República, que no tenían el mayor conocimiento del funcionamiento de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. También empezaron a utilizar recursos públicos que jamás fueron autorizados por el Congreso de la Unión en el presupuesto del ejercicio 2009-2010 para poder construir infraestructura en sistemas de telecomunicaciones, quitar controles de la parte operativa del área de control central, llevárselos a Puebla, utilizar el museo pues tecnológico de la misma CFE. Pues fue un golpe de Estado a un sindicato que siempre se ha opuesto a la privatización de la industria eléctrica. Por eso es importante el juicio que se sigue a Genaro García Luna en Nueva York por su vínculo, pero además el responsable directo es Felipe Calderón Hinojosa, que hoy pues prácticamente anda buscando su nacionalidad allá en España, porque fue el que privilegió por los grandes contratos millonarios como OHL, como las constructoras de Abengoa y todas estas españolas que llegaron a México, como Iberdrola, que recibió contratos a largo plazo para que le suministraran energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Y en el caso de Luz y Fuerza, pues nunca hubo pues el procedimiento para extinguir un organismo público descentralizado, que además no lo podía hacer sin el respaldo del Congreso de la Unión. Jamás hubo inventarios de todos los activos de Luz y Fuerza del Centro. Vimos y tenemos las evidencias del saqueo indiscriminado de todos los almacenes que tenía Luz y Fuerza, materiales, equipos, herramientas, y que fueron a parar prácticamente pues al fierro viejo, a otras empresas que privilegiaron, incluso donaron equipo mobiliario a municipios del mismo Partido de Acción Nacional. Y está todavía el conflicto porque no ha concluido.
todo este tema, el Luz y Fuerza del Centro conserva su personalidad jurídica para el proceso de liquidación. Sindicato Mexicano de Electricistas, con toda la lucha que dimos y que pues, tuvimos en contra pues, al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las juntas federales de conciliación, el mismo SUTER, que el sindicato charro que encabeza Víctor Fuentes del Villar, que se prestó con el espurio de Calderón para ocupar nuestras instalaciones, toda vez que tenemos un convenio firmado desde 1985 entre los dos sindicatos depositado ante la Junta Federal y elevado al laudo. Violentando ese convenio también entraron de esquiroles a ocupar nuestros centros de trabajo y hoy vemos que la CFE pues está en su peor crisis financiera y económica y nos hicieron creer a todos los mexicanos de la zona central del país que entrando la empresa de clase mundial iban a bajar las tarifas eléctricas, mejorar el servicio, generar empleos y nada de lo que prometieron se cumplió. Al contrario, pues si se revisan las cuentas a fondo de cuánto ha costado el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro con los recursos que han utilizado, porque los pasivos laborales establecidos en el propio decreto pues siguen sin pagarse. Y en ese sentido, esos pasivos laborales son obligaciones del Estado a los jubilados y a los trabajadores que estábamos en activo en ese momento y establecidos también en un contrato colectivo de trabajo. Entonces, vale la pena revisarlo porque es para fincarle responsabilidades a estos funcionarios que malversaron los recursos públicos de nuestro país. Y hoy, pues, estamos en un escenario de crisis económica en México. Las empresas públicas como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, están súper endeudadas y sobre todo, pues que no hay un escenario de que el Poder Judicial, imagínate cómo hoy, pues mejor están abriendo un juicio a Genaro García Luna en Estados Unidos y aquí las autoridades mexicanas ni siquiera una carpeta de investigación le han querido dar seguimiento. Nosotros demandamos al espurio de Felipe Calderón ante la Fiscalía General de la República ya hace 12 años, porque él mismo confesó toda su fechoría de cómo estuvieron planeando ese golpe artero y criminal en contra de nosotros, y ahí está cómo utilizaron recursos públicos, cómo Javier Lozano utilizó recursos públicos, cómo las secretarías de Estado que se vincularon, incluso crearon una oficina, dicen su libélulo ese que habla de decisiones difíciles en el capítulo 8, crearon un espacio en una cancha que tenían de boliche ahí en Los Pinos, como un búnker para que los secretarios de Estado llegaran ahí y que no se fugara la información y fueran planeando cómo ocupar por asalto armado y militar nuestras instalaciones y golpear a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues ahí está la carpeta de investigación. Hemos insistido porque hay muchos elementos para fincarles responsabilidades a estos servidores públicos pillos que ocuparon cargos en la Administración Pública Federal para sus intereses particulares y para privilegiar a empresas privadas extranjeras en el sector eléctrico en un preámbulo de privatización de la industria eléctrica. Son elementos que queremos incorporar a este importante trabajo de investigación que está haciendo Contralínea, porque también nosotros pensamos que no puede quedar impune toda esta sarta de atrocidades que han cometido estos gobiernos en contra del pueblo y en contra de los trabajadores. Sí, Martín Esparza Flores le saluda a Sósimo Camacho. Pues vimos que este golpe a Luz y Fuerza del Centro, pues en primer lugar fue contra la sociedad que prácticamente terminó despojada de activos muy importantes, incluso podremos decir que estratégicos en este cierre que decretó el gobierno de Felipe Calderón. Pero también fue un golpe y muy fuerte a todo el gremio, al sector de los trabajadores. El ESME, pues era uno de los sindicatos más combativos, pero que tenía una organización gremial sólida, firme, una vida incluso democrática y solidaria con otras luchas muy importantes. Es decir, era un sindicato que era, podríamos decir que hasta baluarte
para las luchas obreras en ese momento y que terminó pues siendo despojado de su fuente de trabajo. Y ahora con estas investigaciones que estamos presentando también en Contralínea, pues el gobierno de Felipe Calderón justificó o utilizó el cierre de Luz y Fuerza para justificar movimientos por casi 6,000 millones de pesos fuera de presupuesto, es decir, que no fueron autorizados por el Congreso y por lo tanto tampoco fue transparente en su ejecución, y dice que muchos de estos recursos fueron para los trabajadores y que pues para que se jubilaran, para que aceptaran, es decir, también para comprar voluntades. ¿Usted qué puede decir de esta, podríamos decir, maniobra para tratar de comprar trabajadores, cerrar la empresa, callar a los integrantes del ESME, supuestamente con el trasiego de casi 6,000 millones de pesos? Sí, Sosimo, es muy importante el trabajo de investigación que han hecho de todos los recursos públicos que no fueron autorizados por el Congreso. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda pues le dio manga ancha para poder ejercer lo que ocuparan. Y efectivamente, el Sindicato Mexicano de Electricistas sigue existiendo, disminuido porque en el conflicto bastó mes y medio para que más de 28,000 trabajadores agarraran la liquidación, las migajas del gobierno, que en esa campaña mediática de liquídate y te doy un bono del 100%, liquídate y te contrato en Comisión Federal de Electricidad, liquídate y una y mil cosas ofrecieron a los trabajadores para que abandonaran al gremio y abandonaran la lucha, se desistieran de todas las demandas que presentamos por medio del sindicato, respaldando a todos los trabajadores, a los 44,000, pero para que cobraran esas liquidaciones, decían hasta copeteadas y demás, pues había que desistirse de los juicios que estaban abiertos. Y mes y medio corrieron muchos, y además porque adentro del sindicato, pues el gobierno del Espurio Calderón, a través de la Secretaría del Trabajo, también cooptaron, recordarás aquel tesorero Alejandro Muñoz, que creó una planilla en contra de la corriente política de Unidad y Democracia Sindical que contendió en el 2009 para las elecciones, los cooptaron a varios exdirigentes del sindicato y son los que hicieron el trabajo sucio para llevar corriendo a los trabajadores a cobrar sus liquidaciones y acabar con el sindicato. Afortunadamente, 16,599 trabajadores no aceptamos la liquidación y aguantamos el proceso de lucha para demostrar que todo lo que había hecho el Espurio de Calderón y su gabinete y con los demás partidos lo habían hecho pues sin respetar la Constitución, las leyes y los convenios que tenemos firmados. En ese sentido, sí es importante revisar el tema de las cuentas económicas porque vamos a poder encontrar una cantidad de recursos exorbitantes para atraer trabajadores del interior de la República, contratar empresas para hacer nuestra labor, comprar equipos, maquinarias, herramientas, el saqueo de los activos productivos que estaban en los almacenes y cómo contrataron despachos de abogados, que eso es importante. Hay un despacho de abogados de apellido Cavazos Chena, que a él le pagaron prácticamente por expediente, o sea, para litigar en contra nuestra. Los 44,000 trabajadores, este despacho les cobró por cada expediente una cantidad importante de recursos, y ahí fueron miles y miles de millones de pesos pagados a estos despachos, y que a la fecha el gobierno federal sigue contratando despachos porque todavía hay muchos conflictos en los tribunales en el tema de sus antigüedades, en el tema de jubilaciones, percepciones y muchísimas cosas. O sea, le ha salido más caro al erario público la extinción, liquidación de los trabajadores, porque el tema de la industria eléctrica pues pasó a manos de la Comisión Federal de Electricidad, los principales activos productivos, y pasaron sin hacer inventarios. Primero se los entregaron en comodato ante la fe de un notario público, sin hacer inventarios de todos los activos, porque en el cierre de una empresa pública o privada, para poder liquidarla, tienes que revisar cuánto le debes a los trabajadores, cuánto contempla el contrato colectivo de trabajo, sus distintas antigüedades, prestaciones, el tema de los jubilados y cuánto tienes en activos
en activos productivos para hacer frente a esos pasivos. Acá no hubo nada de eso. Se le entregó todo en comodato a la Comisión Federal de Electricidad, siguieron operando mal porque pues estallaron mufas por todo, daños por todos lados, que a la fecha pues no ha mejorado el suministro de energía eléctrica. Se robaron toda la red de distribución de cobre que fue a parar a las principales fundidoras en este país, y el saqueo de todas las bodegas, de todas las oficinas, fue impresionante. Entonces, ahí hay elementos suficientes para fincarles responsabilidades a estos tipos y sobre todo, pues poderle resarcir a los trabajadores y a la sociedad una industria nacional. Porque hoy está la CFE aquí adentro, en nuestra zona, y materia de trabajo que se creó desde hace más de 100 años por parte de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y tranquilamente hay más de 6,600 empresas contratistas haciendo nuestra labor. Entonces sigue el conflicto y bueno, la opacidad y la corrupción en el proceso del decreto pues está ahí. Primero reservaron por 12 años, el decreto dice que había que hacer la liquidación con eficiencia, eficacia y transparencia, y resulta que reservaron el expediente por 12 años. Apenas se vencieron los 12 años, pero todavía sigue a cuentagotas que nos entreguen la información. No hay registro de los activos productivos, que esa era una obligación del SAE, del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, que fue el que nombraron como liquidador. Inclusive la Secretaría de Energía fue la que emitió las bases de desincorporación y las bases de liquidación del organismo. Ni siquiera ellos tienen el inventario total para ver el valor que ascienden estos activos productivos, porque no son de una empresa, son del Estado mexicano. Entonces saquearon todos los recursos públicos que más pudieron, en el sentido de que iba a mejorar el suministro, la infraestructura de energía eléctrica. Eso no pasó. Entonces creo que es un tema que no está cerrado, está abierto. Y creo que con las investigaciones que ha hecho Contralínea de todo el manejo discrecional de recursos públicos que jamás fueron autorizados por el Congreso de la Unión, hay elementos para fincarle responsabilidades a estos sinvergüenzas como Genaro García Luna, Javier Lozano, Fernando Gómez Mon y principalmente a Felipe Calderón. También está Georgina Kessel, está el mismo Alfredo Elías Ayub, Jorge Gutiérrez Vera, que era el director de Luz y Fuerza del Centro, porque al final a todos los medios de comunicación hicieron creer que el problema financiero económico de la empresa era culpa de los trabajadores, cuando nosotros jamás administrábamos la empresa, sino era el gabinete ampliado que los ponía el presidente de la República. Y justo Martín Esparza, pues aprovechar esta parte de los medios de comunicación, ¿qué papel jugaron? Porque ahora pareciera que solo es este periodo donde los medios mienten. Muchas personas no se acuerdan qué es lo que ocurrió en el pasado con los medios de comunicación, pero hasta donde nosotros recordamos, los medios corporativos acompañaron la versión del gobierno federal, del gobierno de Felipe Calderón, incluso pues con todas estas campañas de desprestigio al propio Sindicato Mexicano de Electricistas, hablando de que eran privilegios los derechos laborales que tenían en su momento los sindicalizados, y echándoles la culpa, pues sí, de una supuesta crisis que llevó a esta extinción de Luz y Fuerza del Centro, cuando a estas alturas pues se sabe, lo que querían era privatizar el sector. No se trataba de que realmente hubiera una crisis, o si la había, en realidad no buscaron alternativas, sino lo que querían era entregar estos negocios a Iberdrola y a las otras industrias eléctricas extranjeras. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación? Miren, la información que nosotros tenemos es que el gobierno del espurio de Calderón le invirtió más de 400 millones de pesos en publicidad, que fue a parar a Milenio. Al que le dieron la nota fue a Ciro Gómez Leiva, a Carlos Marín en Milenio, pero también a Televisa con López Dóriga, con Loret de Mola y todos los medios oficiales corporativos. No había minuto que no en televisión, en radio, en la prensa escrita, inclusive en los cines, Cinemax y todos estos, en los intermedios o antes de una película pasaban pues un comercial denostando a los trabajadores. Era aquel
aquel promocional que llegaba un trabajador vestido de luz y fuerza del centro a tocar la puerta de una casa y le decía, venimos por los 1,000 pesos para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y así 1,000 formas de denostación. Fue una campaña criminal de linchamiento en contra de los trabajadores, que al principio la población se los creyó porque repartíamos un volante a la población y no nos lo aceptaban. Decían, qué bueno que les pasó eso y demás. Pero fuimos poco a poco explicando los temas de fondo. Y además, cuando dijeron que iban a bajar el costo de la tarifa eléctrica, y ya cuando vieron a un año los recibos locos, que se multiplicó inclusive a la fecha, el costo de la energía eléctrica en la zona central del país se ha incrementado en más del 300%. El suministro de energía eléctrica no ha mejorado, hay fallas por todos lados, y ves cómo agarraron, ¿no?, la red de distribución aérea y ya pusieron grandes tendederos de empresas de telefonía, de fibra óptica, cuando eso no se podía hacer por norma, solamente podía subir a 3 cableros, pero pues como le quitaron la oportunidad a la empresa pública de dar servicio de voz, datos, imagen, servicio de internet, que era un proyecto ya autorizado por la Junta de Gobierno de la empresa, bueno, pues aprovecharon todos los demás para hacer su agosto en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, los medios de comunicación jugaron un papel determinante, porque estos medios de comunicación corporativos pues se han hecho como jueces antes de que lleven a un trabajador a un juicio para que sea escuchado, para que se pueda defender. Pues ellos ya daban por un hecho que éramos corruptos, de que el problema de la empresa éramos los trabajadores, que tenemos un contrato colectivo oneroso. Pues las prestaciones de los trabajadores del SME son similares a las prestaciones que hoy tienen los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, y todo en marco de lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo. O sea, fue todo un abuso autoritario para denostar y crearle una imagen al expolio de Calderón que no la tenía, diciendo que era un presidente valiente y que se había atrevido a golpear a un sindicato que era el que tenía la administración de la empresa, y en el fondo era el trasiego de la droga. O sea, iba en caída libre. En el fondo era crear una cortina de humo, generar un conflicto donde no había conflicto, pero para tapar todo lo que estaban haciendo en el país, de ese trasiego de droga que fue a parar a Estados Unidos, y que hoy en el expediente de Genaro García Luna es muy claro de cómo este gobierno vinculado con los cárteles de la droga hicieron fortunas millonarias en dólares que han ido a parar a distintos paraísos fiscales, como lo mismo que hizo Calderón y todos sus secuaces del gabinete, de sacar recursos públicos de nuestro país. Pues creo que estamos en un momento importante donde la sociedad tiene que reaccionar y hacer valer nuestro Estado de Derecho, y que se restablezca la legalidad, porque ya tal parece que se ha convertido en un deporte, y que la Suprema Corte de Justicia avala todas estas calamidades que han hecho los gobiernos en turno en contra de los trabajadores y en contra del pueblo de México. Pues Martín Esparza, agradecemos mucho este contacto, sobre todo esta reflexión que hace en torno a esta, pues sí, documentación nueva que se revela, o sea, nueva en el sentido que no se conocía, acerca de cómo se trasegaron miles de millones de pesos en el sexenio de Felipe Calderón fuera del ojo de la sociedad, y sobre todo fuera del presupuesto que aprueba cada año la Cámara de Diputados. Y en ese sentido, pues, ¿con qué cerraría Martín Esparza? Un breve comentario para finalizar este contacto. Bueno, primero hacer un amplio reconocimiento a este medio de comunicación alterno, de Contralínea, y además el trabajo profesional de investigación que hoy cuenta con mucha información, y también nosotros contamos con mucha información sobre el proceso. Y aquí el llamado es a la sociedad de que podamos caminar juntos porque se restablezca la legalidad del Estado de Derecho. No puede continuar un país democrático en estas condiciones de saqueo permanente de recursos públicos, y al final como que la sociedad cae en pues siempre ha sido el robo de recursos públicos. Creo que eso ya no puede permitirse,
por parte de la sociedad de que cada gobierno haga lo que quiera con el dinero del erario público y además utilizando la fuerza del Estado para golpear, para denostar y para despojar al pueblo de sus recursos naturales y a los trabajadores de sus fuentes de trabajo. Entonces, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad y estoy muy pendiente por lo que más podamos contribuir a que haya justicia en nuestro país.